Sí, solo lo hicimos una vez. Que ya hoy no llegaba. Luego lo hicieron como de días. Sí, me tocó una chica. Vamos a revisar que estoy en el live. Amor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Sí, qué chévere que vinieron. ¿Se está funcionando? ¿Ah? Listo. Sí. ¿Y bien por el lejos o cerca? Ajá. De acá. Yo a la vuelta. Ah, sí. Vecina. ¿Y viene mucho acá? Tan bonito este vecindario. Es muy tranquilo. Es muy bonito. Venga, yo me hago por acá. A ver, voy a hacer una breve presentación del espacio. Mi nombre es Oscar Moreno y mi compañera se llama Alexandra. Con ella montamos el Café Librería pues acá en el sur de Cali. Hoy tenemos el honor de presentar aquí a dos artistas, la compañera Juana Valencia de Pereira, ¿cierto? De Pereira, y el compañero acá Wilton, otro artista reconocido con el cual van a hacer un diálogo aquí sobre el texto Wilson Díaz. Cuerpo, ¿sí o no? Gesto, movimiento y acción. Y nos vas a hablar de este proyecto tan bonito. Les damos la bienvenida virtual a todas y a todos y que lo pasen bien. Gracias, Oscar. Y a la presencia y a las pocas personas que hay acá. Recuerden, ustedes pueden seguir. Bueno, buenas tardes para todos quienes nos están siguiendo. Muy buenas tardes. Gracias también a la invitación de Oscar, a Juana. Entonces creo que nos presentamos nosotros antes. Bueno, mi nombre es Wilson Díaz, yo soy profesor en el Instituto Departamental de Bellas Artes, soy artista, soy parte del colectivo Elena Producciones, que hemos hecho 8 festivales de performance en Cali entre 1997 y 2012, y seguimos pues como avanzando en otros proyectos. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Juana Valencia, vivo en la ciudad de Pereira y soy egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, y aunado a esto he venido desarrollando también algunos procesos alrededor de las artes escénicas, en procesos de teatro experimental y de danza contemporánea y nuevas tendencias en la búsqueda pues, de un lenguaje para mi cuerpo. Entonces, esa ha sido como mi trayectoria. Me he dedicado también a la gestión, a la coordinación y a la producción de eventos culturales en Pereira. Entonces, pues lo que nos convoca hoy aquí en Oromo Cafetería Librería es el lanzamiento de este libro, Cuerpo, Gesto, Texto, Movimiento y Acción, con un subtítulo Artes Vivas desde la provincia, con dirección de investigación y desarrollo de contenidos de Juana Valencia, que aquí aparece como Joana Andrea Gutiérrez Valencia, pero de aquí en adelante como Juana Valencia, y del curador investigador Alejandro Garcés Quintero, quien es curador del Museo de Arte de Pereira. Así es. Entonces, pues es una publicación para terminar como un poco como en relación a toda esta información. Es una propuesta ganadora en la categoría o otras artes escénicas del portafolio de becas en cultura de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pereira de 2020. Y tiene como patrocinadores o como sponsors del proyecto la Secretaría de Cultura, Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje y Museo de Arte de Pereira. Así es. Entonces, pues esta es una publicación que se acerca como a una definición de lo que serían las artes vivas desde una mirada situada en la ciudad de Pereira, ¿no? Así es. Donde se plantea como una visión en relación a estas manifestaciones, donde está el performance, el arte de acción, el teatro, la danza, etc. Desde este contexto,
pero también como a nivel nacional e internacional, ¿no? Hacen como unas conexiones. En principio el libro tiene una especie de ¿cómo diremos?, de género, de contexto, que cuenta un poco toda esta tradición, toda esta historia desde el, ¿cómo se llama el grupo? El grupo de Pereira. ¿Cofradía de danza? No, como el primer grupo de 1948 que funda el grupo de amigos del arte, ¿se llaman ellos? Los amigos del arte, la sociedad del arte. Sí. La sociedad del arte, entonces cuenta un poco esa historia de los años 40, pasando luego por los años 50, 60, 70, entonces nos hace como todo un recorrido hasta el presente, ¿no? Así es. Tiene unos capítulos allí y nos presenta también como metodologías con unos ejemplos muy claros y con algunos ejercicios en relación también a unas curadurías que concentran un poco como todo lo que, como todo el capítulo del presente en relación a este proyecto, donde aparecen pues como unos talleres, unas obras con unos artistas invitados, con unos artistas referentes, con unos artistas de la comunidad y unos resultados. Entonces, bueno, yo he hecho así como un recorrido, no sé, seguramente se me olvidan cosas, pero entonces ahora ya entramos como en materia, ¿no? Entonces, yo no sé si de pronto sería como interesante seguir un poco sí, claro que el sí. orden como claro que sí, de la investigación. De la investigación. Entonces, bueno, pues para empezar, quiero contarles pues un poco de Pereira, porque nace como esta inquietud y esta necesidad de poder empezar a sistematizar los procesos que desde la ciudad se han dado alrededor del lenguaje que llamamos performance y que hoy en día en la ciudad mencionamos como artes vivas. Más o menos como desde el año 2015 empezó a hablarse de artes vivas en la ciudad y digamos que cuando iba a indagar un poco de qué iba o de qué estábamos hablando, me encontraba con panoramas áridos y que era la repetición de un concepto que tal vez no habíamos como profundizado, comprendido, o que no nos habíamos acercado a como tratando de entender cuáles son los antecedentes o como dónde nacen estas propuestas. Entonces, como estudiante de artes, he estado interesada en el lenguaje del performance y mi ejercicio creativo ha estado alrededor de este lenguaje. Y como creadora en este sentido, el panorama fue, digamos, árido, no había mucho diálogo en mi época cuando estaba como creando con fuerza. Y es a lo que me ha llevado a escribir este texto de la mano de Alejandro Garcés, que es el curador del Museo de Arte de Pereira, con quien coincidimos en la universidad, solo que yo, paralelo a mi proceso como artista visual, también estaba estudiando artes escénicas, estaba estudiando teatro y también estaba estudiando danza. Y eso fue como una pelea personal que hoy en día es el resultado de esta escritura, porque las etiquetas dentro de lo que es ser profesional o en la institucionalidad, bueno, tú eres actor, o eres bailarín, o eres artista visual, ¿cierto? Y como que a mí me tocó esa época en que la escuela estaba un poco más cerrada, la interdisciplinariedad, como a trascender los discursos y a empezar a buscar nuestros propios discursos. Entonces fue como, yo quiero hacer todo y no lo voy a dejar, y seguí insistiendo en eso hasta que empecé a encontrar los espacios para empezar a desarrollarlo. Esos espacios se fueron dando gracias a las aperturas que ha tenido el Museo de Arte de Pereira desde el año 40, cuando era la Sociedad de Amigos del Arte, pues que fue un espacio que se creó como alterno a la institucionalidad con el ánimo de que esta asociación pudiera como promover las actividades artísticas de personas que no estaban legitimadas por la institución o por la escuela. Y allí en estos espacios nacen propuestas como de maestros como Martín Abad y Dioscórides Pérez, que tienen una larga trayectoria en el lenguaje del performance en Pereira, y diría que a nivel nacional e internacional. Recuerdo que en el Salón Nacional en el 2016 le hicieron un reconocimiento a la obra de Martín Abad Arteria por su larga trayectoria, y un artista pues tan adulto y con un lenguaje tan contemporáneo para una ciudad como la nuestra, un rebelde, ¿no?
Entonces, si no me equivoco, también fue director de esa Sociedad de Amigos del Arte de Pereira. En una época, fue secretario de la Sociedad de Amigos del Arte, y desde allí también gestionaron un espacio alternativo al museo donde también se hacían exposiciones, como espacios no institucionalizados donde empezaban a presentarse artistas que no habían ido a la universidad o actores de teatro que no habían tenido como de pronto mucha formación intelectual o fundamentación alrededor de las bellas artes o las demás artes visuales, de la misma danza o del mismo teatro, porque en Pereira no contamos con una escuela profesional de danza, ni de teatro, de artes escénicas. Hay una escuela informal y desde allí, desde este espacio es que se empieza también a promover, como se empieza a hablar de performance, ¿no? Yo estaba estudiando y recuerdo mucho que a principios de los años 2000 llegó Santiago García Pereira a hablar un poco sobre performance y fluxos cuando ellos estaban como replanteándose todo el hacer creativo desde lo que podía ser la representación o la presentación. Y es allí donde el museo también cobra como una fuerza importante para el performance, porque con la llegada de Adriana Arenas como curadora del Museo de Pereira, una artista pereirana de una trayectoria muy importante a nivel nacional y a nivel internacional en el tema del videoarte, en el tema del video performance, una artista que ha trabajado el cuerpo y que ha creído en el colectivo. Su llegada al Museo de Arte empieza a abrir los espacios para que empiece a haber diálogo con otros artistas a nivel nacional e internacional. Y a partir de eso, más adelante, la misma Adriana con Rosa Arenas hacen esta curaduría que fue Yellow Barrel, que fue para... un año antes, para los salón regionales, un año antes del Salón Nacional que se hizo acá. Ajá, para el urgente. 2007, sí. Para el urgente, ¿no? Entonces, esta propuesta de Adriana y Rosa era una propuesta que planteaba como una relación entre el cuerpo y el territorio y permitía pues acciones, permitía instalaciones, performance. Entonces fue algo que abrió el camino para los artistas en Pereira y mucha gente empezara a decir, uy, hay que hacer performance o quiero hacer performance, me siento interesado por este lenguaje. Pero desafortunadamente ni en la institución ni fuera de ella estaban como los elementos para empezar como estas prácticas, y por eso hablo como hago ese guiño, como decir, como desde la provincia un poco, como por esa carencia institucional que a veces hay en las provincias, ¿cierto? El hecho de no tener una escuela tradicional de arte, donde no puedas fundamentar esa tradición para transitar a lo contemporáneo y comprender esa diversificación de lenguajes, pues a veces hace que las propuestas que salgan entonces son señaladas por la escuela, señaladas por el artista, porque son excluidas porque no tienen un formato, porque no tienen una factura, porque carecen de fundamentación, pero resulta que en Pereira hay artistas con ganas de crear desde el cuerpo así, jóvenes. Hoy día hay una nueva generación de personas que quieren indagar desde el cuerpo, experimentar con su cuerpo, como digo en este libro, alterarlo o perforarlo o provocarlo también. Entonces, mi práctica personal como docente en artes me llevó a desarrollar una metodología donde pudiera empezar a pensar el performance no solamente como un acto efímero o como un acto que viene de la revelación de una imagen del inconsciente, porque en mi propio proceso como artista performance no encontré nunca a alguien que me dijera, vea, hay los dispositivos de creación, ¿por qué no te pones a hacer esto? O porque no vas a ver, no, léete tal cosa y lee, pero es que si yo soy cuerpo y leo, y cómo empiezo como a traducir esas cosas también al cuerpo, y es ahí donde empiezo a encontrar ese sentido maravilloso entre las artes escénicas y las artes visuales con el cuerpo como un eje fundamental para la creación, independiente del medio o el lenguaje que estés usando, porque un artista que está pintando está usando su cuerpo, está respirando, está sudando. Entonces, como empezar a darle realmente ese valor al cuerpo y empezar a reconocer como una metodología que no es una receta, que es que eso se hace así, no, eso no se hace así. Son un montón de pruebas que de pronto en mi proceso han resultado y que de pronto cuando usted las pruebe le puede resultar o devenir en algo. Yo me fui para otro lado. No, pero sí, adelantarte un poquito porque
Luego Sí. la parte que es como de reflexión sobre, Sí, sí, sobre sí. una definición de performance estaría como más adelante, pero, Ujú. pero igual está bien porque de todas maneras es lo que atraviesa como toda la historia del libro, ¿no? Bueno, viendo como este recorrido histórico que planteas acá, que incluso inicia como en la Revolución Francesa, Ajá. en la Revolución Industrial, Ujú. donde además es un momento muy importante porque en el momento de la Revolución Francesa es donde aparece ese componente tan importante como para el arte que sería el público, ¿no? O sea, El espectador. no, el público, que es como más de cierta manera que es un personaje más político como participante. O sea, ese espectador tiene como en la idea de público como una fuerza como más importante y es ese momento en el cual como que se abren esos palacios no para ver unas curadurías temáticas alrededor de lo que es de lo que sería un arte para un grupo, ¿no? Sino que es más como unas clases sociales que pueden ir como público a ver eso que era privado, ¿no? Sí. Entonces como que ese momento, ese público va a ser como muy importante en el sentido del arte de participación Ese y acceso, del esa happening, que es como esos componentes de las artes vivas o que conectan con las artes vivas donde es tan importante el público. Ese acto, ¿no? Ese acto que se devuelve en una reacción, ese gesto que es devuelto por ese público en una reacción que no necesariamente es corporal, que puede ser también una reflexión personal, ¿sí? Eso, digamos, en su propio proceso de transformación hacia los procesos que se vive el cuerpo y el mismo arte con las guerras mundiales, ¿cierto? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo en el arte empieza a haber esa transformación del paradigma de la vida, ¿no? Ya empezar a fijarse en la vida como el hecho estético, como ese fin del arte, cómo empezar a comprender el arte desde la vida y la vida desde el arte, como lo decía Marcel Duchamp, ¿no? Como empezar a deconstruir toda esa imagen tradicional del mismo arte para encontrar en la experiencia como el acontecimiento que en este caso sería ese acontecimiento vivo desde el cuerpo. Luego pues está todo este recorrido, luego conecta obviamente con este contexto, con la historia de los años 40, con la historia de este lugar donde además va a ser el taller, donde van a hacer estas exposiciones, pero pensando también en ese sentido de lo que ha sido el performance como en este contexto, tendríamos que pensar en los nadaístas también, o sea, como los nadaístas con los actos pánicos, ellos que vienen del teatro ¿cómo se llaman ellos? Del teatro pánico, ¿cómo se llama? De Jodorowsky. De Jodorowsky y de Arrabal. Teodorus Cantor, Fernando Arrabal. Entonces, plantean esos actos pánicos que luego para los nadaístas van a ser todos importantes, ¿no? Y los van a citar y van a tomar, y van a hablar de eso como un referente. Y en Cali pues, se realizan, pensando en esta que es una librería, en Cali, en una librería en el centro para esta ciudad se hace como uno de los primeros performances, o esto que podemos llamar performance o presentaciones en vivo, que se llama La Conferencia Pintada, que es una colaboración entre Pedro Alcántara y Norman Mejía. Pedro Alcántara caleño y Norman Mejía barranquillero, ustedes. Y se hace en el sótano de esta librería, y dentro de los festivales de arte de vanguardia navista, que fueron muy importantes, pues como los años 60 en esta ciudad, y que luego además como ese grupo fue importante hasta para la creación del Teatro de Bogotá, porque en ese momento estaba Fanny Mickey trabajando acá, bueno, y es parte como de toda esta movida de los festivales de arte que fueron muy importantes en ese momento. Luego perdieron importancia como no sé si por los contenidos o por qué, pero en ese momento fueron muy potentes los festivales en los años 60 y no sé si en los años 70 fueron muy potentes. Sí, claro. Entonces hay como una tradición donde nos podemos conectar también con una escena internacional y pues desde el teatro y desde la literatura se ha hecho, ¿no? Cruzar esos mundos que luego pues va a ser muy como una característica de lo que son las artes vivas, ¿no? Ese tránsito entre territorios y entre disciplinas y esos terrenos liminales y sí, como o sea, esos caminos por las fronteras o ese atravesar de una disciplina a otra o mezclarlos, etc. Por eso mismo intentar como descifrar un concepto de performance es tan complejo, porque
volviendo a lo que hablábamos hace un momento, en esa búsqueda de fusionar el arte con la vida y la experiencia propia, pues se vuelve también un ejercicio ontológico, ¿cierto? Del ser, de cómo existo. Y en ese sentido, cada experiencia individual es tan distinta y ese devenir creativo en sí mismo va a ser muy diverso, ¿cierto? Muy diverso, disculpen la redundancia, pero va a ser diverso porque partimos, cada uno tiene un contexto personal, social, económico, familiar, viene contenido por unas tradiciones, por unas costumbres, que va a generar una línea de pensamiento que va a dar como resultado un acontecimiento estético, y en ese sentido yo creo que es indescifrable, ¿cierto? Porque cada uno concibe la vida de una manera tan distinta. Eso sí, tal vez podríamos decir qué elementos intervienen allí y cómo se van trazando esas interacciones, ¿no? entre los lenguajes. Como decías ahorita, no solamente como las artes escénicas y las artes visuales, sino también la literatura, la cinematografía, la filosofía, la psicología, la misma medicina, ¿no? Como tantos lugares que se pueden atravesar, no para fundamentarse desde allí, ¿cierto? Porque será muy difícil decir, pues soy sociólogo, soy psicólogo, soy filósofo, pero para retomar lugares de allí, para reconstruirse uno mismo y generar su propio discurso y su propia comprensión de sí mismo. Y como para cerrar un poquito ese primer capítulo, estarían de pronto esos artistas viviendo en Colombia, trabajando acá, que fueron tan importantes. Yo pienso, por ejemplo, a finales de los 80, como en los salones nacionales, en esos momentos, se encontraban esos cruces, ¿no? O luego, como Rolf van der Halden viniendo de Mapa Teatro y llegando a hacer como sus intervenciones, o María Teresa Incapié trabajando como Salón Restrepo, o ya trabajando como sola, o Álvaro Restrepo como el de la danza, también como haciendo sus presentaciones dentro de los salones, dentro de las funciones de arte. Y interactuando con artistas, o Rubén Afanador interactuando con el mismo Álvaro Restrepo. Sí, creo que el papel de Mapa Teatro, no solamente de Rudolf, sino de Heidi, de Elizabeth, ha sido un papel fundamental en la construcción del panorama para las artes vivas, porque creo que el performance y las artes vivas siempre están como muy al borde del límite de la institucionalidad. Los cuerpos vienen cargados de violencia y se quieren expresar como sea, y esa misma violencia a veces es juzgada y señalada como por el mismo arte, ¿no? Yo admiro mucho a Mapa Teatro porque lograr llegar a una institución como la Universidad Nacional con un discurso que trasciende todas las categorías y las estructuras, haciendo que, digamos, esa diversidad se institucionalice para crear, me parece que es maravilloso, que es como lo resalto también en el texto, la experiencia del Matadero, de Naves Matadero en España, Madrid, que es un espacio que se vuelve también patrimonio y que es un espacio donde permanentemente se investiga, se escribe, se reflexiona y se crea sobre alrededor de qué es esto de las artes vivas y cómo no estamos hablando ya de interdisciplinariedad, sino de transdisciplinariedad en la búsqueda nuevamente vuelvo y digo, de ese lenguaje propio, que en alguna medida, lo quiero decir, me recuerda un poco cuando hacían el festival de performance en la Harinera, en la antigua Harinera, ¿cierto? Como un lugar que se quemó, además. No lo sabía. Como un lugar que es patrimonio para una ciudad, ¿cierto? Como el Matadero, o acá decir la Harinera, se transforma en un espacio de diálogo cultural, ¿cierto? Desde distintas perspectivas, porque quiero mencionar también a Elena Producciones como uno de los referentes de este proyecto, porque Elena, desde el occidente del país, ha, digamos, resistido también a una institucionalidad y se han fundamentado en su proyecto para poder promover el lenguaje de la performance sin importar con cualquier obstáculo que se pudiese como trascender. Y para mí personalmente fue como con Alejandro Garcés, el curador y compañero de esta investigación, para nosotros fue trascendental la experiencia de haber podido venir en el año 2008 al Festival de Performance como tal, porque pues nosotros hacíamos performance, de pronto habíamos visto un video de un performance y lo hacíamos, eso sí lo hacíamos, pero de que hubiéramos tenido la oportunidad de ver artistas que se dedicaban, que estaban en esta vía de profundización, que no fuera un ejercicio de la clase,
y como poder ver la diversidad de lenguajes, encontrar una curaduría que tuviera danza, que tuviera algo de teatralidad, para mí fue como, qué maravilla, porque desde mi territorio era como, recuerdan, danza, teatro. Entonces era como poder entender a través de este proyecto cómo también en Pereira podíamos empezar a gestionar unos espacios, no solamente para nosotros como creadores, sino para las personas que estuviesen interesadas en poder empezar a escudriñar en este lenguaje. ¿Cómo ves eso que se ve tan importante aquí en el texto, que es este levantamiento de la historia del arte en Pereira? En este segundo capítulo viene todo como un detalle de todo lo que sucede en la historia, año por año, diferentes proyectos, diferentes eventos, diferentes espacios, como toda una reconstrucción y un acercamiento a esa historia, ¿no? Como para los que no lo conocemos. Y es un acercamiento para todos, para la ciudad, para mí. No había nunca antes, se había hecho en la ciudad una sistematización. Logramos hacer este recorrido de una manera muy tranquila, espontánea. No quisimos como entrar en una cronología exacta, ni empezar pues una cosa histórica dura, sino más bien desde el otro lugar, algo más desde la experiencia de los artistas. Entonces pues nos encontrábamos con que los artistas nos contaban cosas que no podíamos ni documentar. Y era muy lindo encontrar que la historia del performance en Pereira está en los testimonios de los artistas o del público, porque no está escrito en ninguna parte. Entonces, esto es como ese primer ejercicio de escritura de lograr sistematizar y aterrizar en este texto como ese proceso que ha vivido la ciudad desde la creación de los artistas, porque es como el contexto que teníamos como más cercano, y se abrió un panorama pues para seguir investigando y ampliando, porque esas imbricaciones que hay entre la danza, el teatro, el arte público, el mismo teatro de calle y un montón de cosas que empecé a encontrar cuando estaba hablando con los artistas, dan un panorama mucho más amplio para seguir como tejiendo esa historia, importante para todos, para los estudiantes de artes, para las personas que quieren empezar a hacer performance, para los profesores de los colegios. Pienso que es un material asequible para cualquier persona. La segunda parte del libro se escribe es con las personas que asistieron, digamos, al creatorio de performance, que tendríamos que empezar a hablar de él, pero que quisimos que no fuera como la mirada de Alejandro y la mirada de Juana, lo que ellos han vivido, sino lo que hemos vivido todos como colectividad y como ciudad, cómo lo empezamos a construir. Antes de que hablemos del creatorio, te quiero preguntar una cosa más, y ese es un libro donde son muy importantes las fotografías, y obviamente también aquí se reflexiona sobre la importancia de la memoria y de producir una memoria porque estás contándonos unas historias que son a veces orales. Entonces en relación a eso, la metodología es investigar en archivos como personales de los artistas, producir los documentos en los eventos, pero también hacer las entrevistas. Entonces cuando se hacen las entrevistas se producen unos documentos que luego se citan acá. Eso es una cosa como muy política, ¿no? Producir sus propios documentos y citarlos en relación como a lo que sería un archivo o la posición de la investigación. ¿Cómo es esto que digo en relación a la documentación y a la... Sí, le solicitamos, fueron 25 artistas los participantes, de los cuales 9 de ellos son artistas que tienen una trayectoria entre 10, 20, 30 años en el ejercicio del performance. Accedimos a sus portafolios, a todos los artistas invitados también se les pidió un portafolio, una propuesta de trabajo, porque el proyecto nace, es con un proyecto de formación, de investigación, formación, creación, con la idea pues de que los artistas pudieran desarrollar un trabajo creativo al interior de lo que llamamos nosotros el creatorio. Pero más allá de eso, fue también como tocar de nuevo a los artistas a través de la conversación, no solamente de ese ejercicio de contarle el portafolio, mostrar su obra, sino también como meterse en su trabajo de taller, ¿no? Cómo lo hace, cómo lo piensa, con quién lo discute, cómo revisa y reflexiona sus propuestas de performance posterior a su realización. Y pues desde allí fue que empezamos a documentar todo este proceso. Aquí, entonces, acá ya también es muy importante en el libro
además de las voces de los participantes, toda la metodología de cómo se desarrollaron esos talleres, ¿no? Que se hicieron durante 3 meses. Y hay como diferentes momentos del taller, ¿no? Como un momento donde a partir de la participación de todos los integrantes se van encontrando unos temas, unos asuntos que luego se desarrollan y que van a dar como forma, de cierta manera, como a los temas que se desarrollan en el taller. Luego hay un desarrollo de unos ejercicios también. Luego entran como los referentes, como los primeros referentes, a encontrarse como con resultados que se producen en el taller. Cuéntanos un poquito como sobre todo, sobre cómo se desarrolla, cómo, de pronto hasta quiénes participaron. Claro. Es como importante. Bueno, con el Museo de Arte de Pereira realizamos el Creatorio de Performance en el año 2019. Como dijo Wilson, fue un proceso de 3 meses, fue una convocatoria abierta a artistas escénicos o artistas visuales o cualquier persona interesada en profundizar en una idea alrededor del cuerpo, independiente que fuera un performance o no. Podría ser fotografía, a través de cualquier medio, pero que su pregunta estuviera instalada como en el cuerpo. Llegaron 25 personas de larga trayectoria, mediana, corta, personas docentes, llegaron docentes de teatro, docentes de danza, tuvimos una psicóloga, un médico y artistas en formación, tanto en procesos institucionales como la UTP, como procesos de la Secretaría de Cultura de Pereira, que para ese momento estaba el programa de Artes Vivas y el programa de laboratorios de creación en artes visuales. Entonces, eso fue como el equipo que tuvimos, un equipo diverso, maravilloso, porque la metodología principal es el tejido de palabra. Yo nunca en el proyecto que hicimos como, hola, el performance es tal cosa y se hace así, vamos a hacerlo, no, sino venga, hablemos y entre todos construyamos y tejamos un solo concepto y vamos a ubicarnos en una misma escritura, y para eso empezamos a hacer tejido de palabra a partir de conceptos. Entonces, hacíamos algo como en una hoja, escribir qué es para usted en una sola palabra, sin pensarlo, 10, 9, 8, ¿qué es performance? Lo primero que se venía. Y entonces cada uno se queda con su palabra y recordando como los mambeos de los indígenas, y recordando como estas experiencias que algún momento pude tener, como llevarlas al contexto del museo, me parecía maravilloso, porque a veces entre artistas es difícil el diálogo. Entonces, como me pareció que era un dispositivo hermoso porque era como, no contradices, sino que si no estás de acuerdo, no es tu momento, simplemente vas a tejer desde una idea con la que tú te sientas conectado. Entonces, a partir de ese tejido, esa interconexión de conceptos, logramos entre nosotros pensar para Pereira, que era performance, a través de estas 25 personas, y la participación de 800 estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas que participaron del espacio del creatorio, ya que la curaduría planteó un espacio en construcción, un espacio vivo. La sala del museo se volvió un laboratorio activo, es decir, el museo abrió las puertas para que durante 3 meses 25 artistas fueran a la hora que quisieran para poder hacer sus experiencias, sus pruebas a nivel fotográfico, porque teníamos una sala de video y de fotografía adaptada para los artistas, una mesa de trabajo, una unidad móvil con herramientas de trabajo como tijeras, lapiceros, colores, para que los artistas tuvieran como un espacio de taller, porque es una necesidad. A veces pensamos que la casa, que estar encerrados, como entonces vamos a brindarle un espacio adecuado a los artistas, donde no solamente puedan crear tranquilamente, sino que puedan dialogar con otros artistas y vean qué están haciendo y se encuentren, a ver si es que hacen lo mismo, y si no hacen lo mismo, se compartan un dispositivo y lo compartamos entre todos y miremos qué nos funciona y qué no. En un diálogo permanente, ese tejido de palabras fue permanente, de revisión de los ejercicios y de las prácticas que estábamos realizando. Las prácticas que realizamos al interior del creatorio fueron de carácter teórico, compartimos unos textos, el principal de ellos fue Estudios Avanzados de Performance de Diana Taylor,
que es un texto que se los recomiendo porque es un texto muy abierto, no categoriza, le da a uno la oportunidad como de incluirse. Y además también como unos ejercicios prácticos, pues porque como les decía, yo vengo de la danza, vengo del teatro, pues rescaté como unos ejercicios que me parecían fundamentales de respiración, de observación, de reconocimiento del cuerpo como herramienta, no solamente en las manos, los pies y la cabeza, sino todo el universo de las articulaciones, el universo de los músculos, de los huesos. También estuvimos trabajando mucho el lenguaje automático, entonces llevar a estados de respiración y de, digamos, como unos estados muy conscientes desde el silencio, para empezar a trabajar como lenguajes automáticos, que finalmente dieron unos materiales para cada uno de los artistas. En ese sentido, quiero resaltar un ejercicio que fue el de las cronofotografías, porque pienso que en ese ejercicio hay como una clave. Pienso que al performance se le ha dado esa característica de que es un arte efímero y que tal vez solamente se hace una vez, ¿cierto? Entonces, en mi práctica personal, una performance se ha vuelto otra y ella se ha transmutado y otra, y eso va transitando de una cosa a otra, ¿cierto? Porque uno no es un ser como segmentado, a pesar de que somos fragmentados, pero que vamos como ondulando, ¿cierto? Vamos como en ese transitar, en ese movimiento permanente. Yo tengo un poquito de curiosidad por esos ejercicios. Entonces, cuentas que esos ejercicios vienen de tu experiencia en la danza y en el teatro. Quisiera saber también si en esa práctica de los talleres, de hacer talleres, también se desarrolla, también creas como, o se crean unos nuevos ejercicios, según las nuevas necesidades. Porque sí, claro. Que como es un territorio de experimentación, también aparecen nuevas necesidades. Entonces, la pregunta sería eso, ¿no? Claro. ¿Aparecen nuevos ejercicios? Claro que sí, empiezan a aparecer nuevos ejercicios de acuerdo a la necesidad del artista. Por ejemplo, una chica que viene de la danza, pero es artista visual, y ella estaba muy peleada, no sabía cómo encontrar como el encuentro entre la danza y las artes visuales. El proyecto de ella se llamó Respirar. El proyecto de ella le implicó a ella hacer un trabajo de respiración desde la posición de su cuerpo. Entonces era un trabajo de saltos y caídas con escucha permanente en la respiración hasta que ella lograra entender su propia respiración para ponerla dentro ya del museo como una pieza de performance. Y así cada ejercicio, porque partimos de una generalidad, ¿cierto? Como para que todos entráramos en esa sintonía, lenguajes de las artes visuales como hacer dibujos, storyboards, o por prácticas del cuerpo, primero como una parte de reconocimiento que activó esa idea inconsciente que cada uno traía, porque ninguno tenía su proyecto desarrollado, ya listo, claro, pero traía una idea que dentro de la metodología lo inconsciente y eso el automatismo, porque creo que el performance sí nace como en esa imagen del inconsciente de lo que somos, como ese otro yo que está ahí tratando como de salir, y en ese hacer, pues, muchos ejercicios se tuvieron que replantear y rehacer. Creo que hay una base fundamental para trabajar el cuerpo, pero cada cuerpo tiene sus propias necesidades, porque no todos los cuerpos tienen las mismas capacidades o están, digamos, conscientes en la misma medida, ¿cierto? El trabajo de cuerpo de los que estamos acá presentes, cada uno es distinto, y en esa medida el trabajo con el cuerpo de cada uno tiene que ser particular y comprendiendo las capacidades de cada uno desde su cuerpo. Yo también tengo otra duda en relación a que en el mismo museo, y no sé si en el mismo tiempo, hubo un taller y hubo una exposición, ¿no? Entonces sí, siempre tengo esa pregunta sobre cómo incluir eventos. No, pensaba más como que si la exposición había tenido como obras en procesos y como presentaciones que se cruzaban con documentación, o solo lo que estaba en la exposición era más la documentación y ya. No. Y en esa medida, ¿de qué manera se relacionaba el taller con la exhibición sucediendo en el museo? Claro que sí. Bueno, ahí les cuento que les tengo que hablar de la curaduría que pensó el Alejandro Garcés para ese momento.
El nombre de la curaduría era Do It Yourself, hazlo tú mismo. Y todos los proyectos, el primer ejercicio que hicimos dentro del creatorio fue una visita guiada. Ubicar a los asistentes, sí, más o menos hacer como un sondeíto a ver si ellos tenían algo de idea sobre museografía, sobre curaduría, sobre cómo comprendían la exposición que estaba en este momento en curso, que era una obra de Angélica Teuta, de Aleph Experimental de Medellín, y una colección del museo como de los 90, de artistas del 90. Entonces, los proyectos se trabajaron desde la idea de la museografía ya planteada, es decir, los artistas debían trabajar en diálogo con lo que ya estaba instalado en el museo. Entonces, hubo un día particular que trabajamos el tema del espacio, relación cuerpo-espacio, relación cuerpo-elemento-espacio, relación mi contenido con el contenido del museo, cómo mi obra puede ser contenida por otra. Y en este sentido, pues, algunos de los artistas seleccionaron o salas de exhibición en diálogo con otros procesos. El caso de la colección donde estaba María Teresa Incapié presentando Punto de Fuga en el año 90 con la primera curaduría de Adriana Arenas en el Museo de Arte de Pereira, el archivo en vivo sucediéndose de María Teresa con un artista que trabaja el tema del tiempo, del caminar, de la respiración, en diálogo con esta obra que estaba presentándose en el museo en este momento. Y así con varios proyectos que se realizaron. O sea, lo del taller se exhibió en el taller. El taller se exhibió en el taller. Y no hubo como una sala de exposiciones para el taller. Tenía, aparte donde no. se mostraban como los resultados. Eso, sí, claro. ¿Qué aparece más en esta publicación? Sí, la sala, como les conté, fue una sala en construcción. La sala estaba en obra negra cuando empezó la curaduría y empezó la exposición, se inauguró con la sala negra, se presentaron los artistas, hicimos un conversatorio, hablamos de lo que iba a pasar. A ese primer día, para ese primer encuentro, les propusimos a los artistas presentarnos a la ciudad a través de un objeto que fuera importante para cada uno, como retomando un poco lo que era la obra Unas cosas de María Teresa Incapié, pero obviamente con algunas transformaciones, porque el sentido era otro. Si presentas desde el objeto cotidiano o desde el objeto significativo, entonces el primer montaje donde pusimos en diálogo los objetos de los artistas. Y posterior a eso, por ejemplo, el día que hicimos tejido de palabra para conocer qué sabíamos o dónde nos fundamentábamos, cada uno compartió sus referentes teóricos, antecedentes conceptuales o artísticos, un collage que se hacía colectivamente. Ese día dijimos, los proyectos están medio definidos, entonces como que este se parece con este, entonces júntense ustedes. Y se hicieron 3 cuerpos desde el collage. Entonces, a partir de ese collage, por ejemplo, salen los 3 conceptos, esos 3 conceptos curatoriales. Vocaciones y acciones, que son alteraciones y acciones. Y perforaciones y acciones, así es. Permanentemente le estábamos mostrando al espectador con un montaje fotográfico lo que estaba pasando con los artistas. Entonces hacíamos fotografías de ellos en sus prácticas permanentemente y estábamos exponiendo las cosas. Es decir, la sala se fue llenando y fue maravilloso porque cuando llegó el momento de las acciones ya teníamos un público a la expectativa de saber qué era lo que iba a pasar con cada uno de esos artistas y poder generar un diálogo con el público fue importante. Y en ese sentido, la sala no solamente fue taller, sino que fue una sala también que fue dispuesta para las acciones, para los personas. Pero muchos artistas decidieron también otros escenarios del museo y como la idea era pues también como ser abiertos, los artistas pues, se promovió que se activara todas las salas. Y ahí creo que hubo un encuentro interesantísimo, cómo se activaron esas obras, esas instalaciones con estos cuerpos en acción, desde los elementos que los artistas proponían, cobraron un sentido totalmente distinto, alineado con el artista que estaba. Tendríamos que añadir algo más de esa parte en donde aparecen los artistas, ¿qué piensas? De todo este catálogo de obras y de obras y artistas. ¿Saben qué les
quisiera decir como a nivel general de todo esto, y es que nos encontramos en ese diálogo permanente, una búsqueda personal de parte de los artistas hacia la transformación. No sé, la gente busca a través de su cuerpo liberarse, emanciparse, reconocerse, un poco también como de supersticiones alrededor del cuerpo, me pareció. Entonces, añadiría eso como una necesidad muy sentida parte de todos los participantes, ¿no? Como de pronunciarse, de posicionarse también como frente a sus realidades para transformarlas a través de un acto creativo. En relación ya con estas conclusiones, y también en relación a la circulación de este libro, ¿cómo has pensado toda esta cuestión? ¿Cómo está circulando también? Pues la verdad está circulando de una manera orgánica. Yo lo que he hecho son algunas publicaciones en redes sociales y ha sido pues bonito porque en mi trayectoria he tenido como muchos amigos, como reflexionado permanentemente con esto, y en este momento estamos como compartiéndolo con los amigos, con las personas que se quieran interesar, si quieren abrir un diálogo o poner en práctica esas cosas que están ahí, si quieren charlar, siempre es como abiertos a seguir dándole como vía es. Dentro de la beca entregamos 200 libros gratuitos a instituciones educativas, a profesores de artes, a organizaciones culturales de danza, de artes visuales, para empezar a tener un diálogo como de todos los sectores, como para no quedarnos con una sola mirada. Quiero decir, para anotar también que en el libro hay una parte donde hago un ejercicio como de recuperación de lo que hablábamos en esos tejidos, con los niños o con los adolescentes o con las personas que iban a las visitas guiadas, ¿no? Y todo lo que uno se puede encontrar ahí. Y a mí me pareció maravilloso porque era como que de frente los jóvenes le digan a uno, ¿qué es eso? Como a mí el performance me parece asqueroso, que de frente los jóvenes expresen y digan, no, me perturba, no me gusta, lo rechazo, no lo entiendo, ¿cierto? Pero que eso nos da la oportunidad de empezar a pensar, pero ¿por qué es cierto? ¿Por qué pasa esto? Entonces, es empezar a comprender que ni con nuestros compañeros artistas habíamos hecho como el ejercicio de por lo menos leernos entre nosotros y saber qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo estamos resolviendo las cosas cuando estamos creando. Porque sí creo, a nivel personal, que es más colectivo. Me gusta charlar con la gente, escuchar y desde ahí armar el chisme. Y creo que es más bonito cuando no se queda uno como con su sola forma pensar. Y allí los niños además también expresaban, que me pareció muy fuerte, porque el performance como un lugar donde se denuncia la desigualdad social. ¿Sí? En el performance se ve rabia, rechazo, injusticia, desigualdad social. Me hacía pensar mucho como en esos procesos de mapateatro y cómo nace como todo los procesos de investigación de performance mapateatro que tiene que ver con la violencia en Colombia y empezar a comprender cómo esa violencia acontece en nuestros cuerpos y tienen un efecto sobre ellos y cómo los cuerpos se quieren liberar. Y por otro lado, como conclusiones también, como de todos, un problema muy grande a nivel educativo y cómo la cultura y el arte todavía no se posiciona dentro de nuestros procesos de educación temprana, no solamente para los artistas, sino el arte como una herramienta para todos o como de acceso democrático para todos, como un lugar de entretenimiento o de reflexión. Buenas tardes. Entonces eso también, por eso quisimos también como vincular mucho a los colegios en el proceso, porque pensamos que en el colegio también uno puede ganar un poco de lectura, ¿no? De un poco una lectura de pronto no tan evidente, no solamente lo que vemos de primera, sino que de pronto en el colegio podemos empezar a fomentar en los jóvenes un nivel de lectura, un nivel de apreciación del arte, de acceso, de participación
porque cuando no entiendo yo me excluyo. Y a veces los artistas que hacemos performance nos excluimos también. No es que yo soy raro, no es que como nosotros somos raros y todo el mundo nos excluye, entonces, no, y como artista no me interesa que nadie entienda porque yo estoy en mi obra y yo voy por el otro lado, yo soy como, no, no es que quiera que entiendan, pero sí quiero que vivamos una experiencia colectiva, no generar ese rechazo para poder como que este lenguaje se amplíe y no seamos los mismos 4 o 5. Sí, eso tan jodido. Qué cosa tan rara. No, pero ¿por qué no nos entienden? Pero ¿por qué no nos abren los espacios? Pero ¿por qué no hay presupuesto? Y empezar realmente como a abrir los espacios. Esta oportunidad que le da el museo a estos artistas, sin importar su trayectoria, es maravilloso, porque un artista se siente con un curador de su trabajo, de su trayectoria, de sus preguntas, y fuera de eso, que fue uno de los ejercicios para poder poner las puestas en las exposiciones, era que ellos tenían que presentar un portafolio. Entonces se fueron con una herramienta de gestión, de entender que no es solamente hacer la acción, y allí vivimos muchas debilidades también. La gente carece de elementos para aterrizar sus ideas, para que esa poética cobre un sentido para alguien, para una institución, porque no, para una convocatoria. A veces también nos excluimos nosotros mismos de participar de esos procesos y de esos presupuestos, los cuales creo que debemos empezar a acceder, porque también esto que parece tan extraño, también se puede incluir, porque lo que no es que sea extraño, es diverso, es como diverso. Y bueno, esas son como las conclusiones más o menos a nivel así muy rápido. Hay algunas otras cosas, pero es como así a grandes rasgos lo que es la investigación. La escena que está contada acá, siempre está muy afectada por la pandemia. No, Ha cambiado todo de 2019. la gente se reinventó. A mí me pareció fuerte porque yo estaba escribiendo este libro en plena pandemia y la gente se está replanteando su hacer. Y hemos terminado de hacer presencial y ya nos tocó irnos más fuerte, más complejo todavía porque además me parece maravilloso. La gente que estuvo en este creatorio no se quedó quieta, empezaron a hacer otras acciones, diferido, video performance, conferencias performáticas o proyectos que se grababan y se metían a través de una programación cultural. Eso me pareció bastante potente en la ciudad, como esa capacidad de todos los artistas de reinventarse. Como usualmente no tenemos presupuesto o cosas para hacer nada, y reinventarse es muy fácil. Como que inventarse una historia cada día lo he admirado y también porque han emergido distintos artistas. Y con este tipo de convocatorias como la de Cultura en Casa, se empezaron como a hablar de performance. Oiga, en una convocatoria pública, ¿cierto? Porque hay convocatorias para teatro y para danza, para artes visuales, que usted va a buscar dónde incluirse y es a veces complicado. ¿Cierto? Porque usted no sabe dónde meterse. ¿A quién le tiro? No, porque es que si el artista visual me ve con esta trayectoria de teatrero, me va a decir que yo hago este teatro. Bueno, y así. Pero creo que juntos y con las gestiones que muchos hemos hecho desde las latitudes alejadas del centro, que no estamos en Bogotá, que no estamos en esa interacción, digamos que tiene mayor reconocimiento. Creo que desde estas provincias han emergido otras maneras, otras formas de ver el cuerpo, otras formas de accionar, de presentar el acontecimiento estético. No sé si será salirse el tema, aunque estás como entrando en el tema, pero ¿cómo se gestionó la exposición y cómo se gestionó este libro para que exista una exposición y exista un catálogo? ¿Cómo fue posible? Con un sueño muy grande. Es algo muy difícil, ¿no? Es más fácil hacer, pero hacer documentar, hacer publicaciones, eso es todo simple. Claro, no, desde el día 1 yo dije, esto tiene que ser un libro. Ya la primera convocatoria envié el proyecto y nos lo ganamos afortunadamente. Fue un proceso como consecutivo. En el 2019 hicimos el creatorio, en el 2020 pudimos sistematizar, como hacer una segunda parte de investigación que fue muy interesante. Un año después llamar a los artistas a hablar sobre su trabajo. Eso fue
exquisito porque fue también llevar a cada uno una revisión nuevamente de su trabajo en la distancia, y creo que el libro también activó eso en tiempos de pandemia, ¿no? Como que llevó a estos artistas a repensarse otra vez su trabajo. ¿Cuándo se publicó el libro? Está recién publicado. 2025. Pues el proyecto es del 2020, pero nos lo entregaron el 7 de enero de este año. O sea, está calientico. Compren, compren. No, sí, invitarlos para que apoyen los proyectos que se autogestionan también, porque este proyecto pienso que es autogestionado de alguna manera, con el apoyo del Museo de Arte y de la Secretaría de Cultura, que para mí han sido fundamentales en mi proceso, ser aliada de estas instituciones. Y bueno, no sé, siempre cuando doy un paso estoy pensando en el que sigue. Nunca pienso un proceso muere cuando lo termino, siempre estoy tejiendo lo que sigue, lo que sigue. Este texto ya nos dio apertura para otra investigación que ya esperamos este año poder también culminar este año con una segunda publicación. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Oscar, a su esposa, a la librería Oromo por esta invitación, por creer en estos proyectos descentralizados, a todos los que están asistiendo hoy a la charla y a quienes nos ven, que se animen a adquirir la publicación. Tiene un valor de 60.000 pesos y pueden conseguirla aquí en la calle 72, número 10A. En la carrera 72, número 10A67, en el barrio Capri. Y vengan y conozcan la librería, es un espacio muy agradable. Gracias. Seguimos con la otra charla de movilidad. Ay, qué pena, no les... Ay, qué pena. Falta de democracia. De allá se performa. Sí, no, también estaba como pensando, replanteando un poco eso de no quedarse solamente, digamos, en lo práctico, ¿no? Estas otras opciones, otras artes que se pueden brindar como artista, como estudiante, para algunas herramientas, claro, que eso se hace necesario. Y no porque el resultado tenga que ser una propuesta para ser exhibida, sino cómo podemos llevar procesos de bitácora alrededor del cuerpo, ¿no? Escribir es muy importante. Yo pienso que el ejercicio de escritura atraviesa la experiencia y como que hace que aterrice en palabras eso que uno está sintiendo. Revisarlo después sí que es interesante, ¿no? Porque eso me aparece realmente lo que les hablo de ese inconsciente que está ahí latente y que a veces uno no logra leer. Es que el performance es un ejercicio de autorreferencia que a veces, o es al contrario, ¿no? Está afuera y va hacia adentro, requiere una observación permanente de sí mismo, de lo que uno quiere decir, de lo que uno está sintiendo. A veces siente mucho miedo porque no sabe cómo expresarlo ordenadamente, de manera coherente, que alguien se entienda. Hay que empezar por hacerlo desordenado, coherente, palabras sueltas, conceptos que alguna vez se atraviesan. Viste una película y una imagen te llegó, esa imagen, un dibujo, estoy desocupado en la esquina y me dio por hacer este dibujo. Y como esa libreta de viaje, ¿no? Ese compañero que lo mencionó acá en el libro, que se vuelve como ese contenedor de lo que es el ejercicio final. ¿Sí? Dibujos, collage, escritos, como permitirse ahí todo lo que uno quiera, y eso sí, revisarlo permanentemente. Tenemos que... Creo que hay que hundir ese botón para que se acabe la producción. Pensé que ya se había acabado. No, ahí está todavía.